Hay expectativa por lo que vaya a ocurrir a partir de las 10 de la mañana en el mercado argentino. Nosotros igual mencionábamos, Nico, lo que están replicando algunos portales como Infobae sobre la Sí. situación de las acciones argentinas y también de los bonos en el exterior, ¿sí? Con la primera jornada que se abre sin el cepo cambiario. Pero hay que entender igual de qué se trata este anuncio que hizo el gobierno y por eso lo vamos a hacer con el señor José Castillo que está del otro lado. José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Día clave hoy, José, Sí. para entender qué es lo que planteó el gobierno. ¿Es un cepo lo que se levanta o no se levanta el cepo? A ver, día clave, pero no definitorio, yo diría, ¿no? Bien. O sea, sí, efectivamente, a ver, ¿qué pasó? Pasó que el Fondo Monetario, el directorio del fondo firmó el acuerdo. El acuerdo da un poquito más de plata fresca de la que pensaba. O Ujú. sea, hablábamos de un monto entre 8.000 y 12.000 millones de dólares de disponibilidad inmediata, que esto quiere decir mañana, va a ser 12.000 y encima con un agregado de que hay otros 3.000 en camino, diríamos, hacia julio, lo cual podríamos decir que del préstamo total del fondo de 20.000 millones de dólares, 15.000 vienen rápidamente, digamos, de Claro. acá a 2 meses. ¿Esto qué va a generar? Bueno, en lo inmediato va a generar un alivio para el gobierno que se estaba quedando sin plata. O sea, evidentemente acá el gobierno compró tiempo y vamos a decirlo así, muy parecido a lo que fue el 2018. El Fondo Monetario Internacional hoy financia la campaña electoral a Milei, ¿no? Ujú. Hablamos en su momento se la financia aquella de Macri del 2018. Lo cual no quiere decir que todo no termine volando por el aire. Recordemos que en el 2018 el préstamo fue mucho más grande, fue de 45.000 millones, Claro. y terminó volando por el aire, porque lo que hizo fue financiar el sostenimiento del tipo de cambio y en definitiva la fuga de capitales, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, esto es lo que está planteado inmediato. Ahora, como efectivamente esta cantidad de dinero, levantamiento del cepo, a ver, sí, desde el punto de vista de que a partir de hoy no va a haber un dólar oficial a 1.000 y dólares alternativos a 1.300. Eso no va a ser así. Va a haber un único tipo de cambio. Yo creo que no es un lunes dentro, o sea, yo creo que se abre para mí alrededor de 1.200, 1.250, que es el medio de la banda, ¿no? Recordemos que la banda va de 1.000 a 1.400. Esto desde el punto de vista de que el oficial estaba a 1.000, que las operaciones de importación que hacen al oficial implica una devaluación y eso va a tener rebote sobre los precios de abril, sin Ujú. ningún lugar a duda. Claro. De acá, esto se lleva un paquetito de inflación de rebote para abril, claramente abril-mayo, o sea, esto tiene consecuencias inflacionarias. El Sí. que dice que no está mintiendo. José, se me abren varias preguntas, te digo sinceramente, creo que a todos los que estamos acá y los que están del otro lado, porque hay una expectativa de lo que vaya a ocurrir. Por un lado te quiero preguntar, ¿el actor más importante a partir de hoy es el campo? Bueno, ¿qué va a pasar con el campo? El campo iba a esperar, hoy el campo, ¿no? Los exportadores que tienen que liquidar. Hoy va a esperar a ver cómo se estabiliza, y si yo te digo que se va a estabilizar más o menos en un 1.250, al campo le conviene, porque hoy el campo está liquidando 70 y 30, ¿no? O Ujú. sea, 70 al oficial y 30 al blend. Entonces, es un promedio, le da 1.100 y algo. Si yo le ofrezco 1.250, le estoy dando casi 100 pesos más al campo por cada dólar, ¿no? Por lo Sí. Ujú. tanto, es una devaluación favorable para el sector agroexportador, y yo creo que va a empezar a liquidar en los próximos días. Quizás no hoy, no lo veamos hoy, pero sí seguramente en la semana. Por eso te digo, acá hay una inflación inmediata que se va a reflejar en los precios, pero después Ujú. yo creo que el gobierno se juega que el tipo de cambio no va a seguir esa turbulencia de los últimos días, sino que se vuelve a estabilizar, Claro. que en esa estabilización tenemos ahí un poquito
el futuro que se plantea el gobierno en términos de llegar calmo a las elecciones. Claro, Por bueno. supuesto, esto no quiere decir que Sí. se resuelvan los grandes problemas. En Argentina sigue teniendo un problema de endeudamiento terrible. Claro. Y lo vimos en el 2018, ¿no? Se usan estos dólares para sostener el tipo de cambio, pero después en algún momento esto termina volando por el aire. Acordémonos que eso fue lo que se llevó por el aire a Caputo en julio del 2018, ¿no? Bueno, de acá te desprendo otras dos preguntas. Una es, ¿el gobierno a lo que juega es, más allá de sostener el tipo de cambio con este dinero, a jugar en esta banda de flotación que ya existió, pensando también en las elecciones? Vos estás tomando deuda, ¿sí?, para sostener el tipo de cambio, pero de algún modo tenés que Claro. generar esa plata también para devolverla. ¿Se juega que con la apertura del cepo cambiario empiecen a llegar inversiones? Y por otro lado lo escuché a Martín Redrado hablando de cuando él era el titular del Banco Central y dijo, y me hiciste acordar cuando hablaste de hoy no será por ahí un lunes negro para el gobierno, pero Redrado planteaba, mira, por ahí en una semana, por ahí en 15 días, pero en un momento te ponen a prueba, dice, y ahí tenés que poner todo sobre la mesa. Sí, bueno, sí, yo creo que Redrado lo planteó en términos especulativos. Sí, si ponen a prueba el tipo de cambio los especuladores en un par de semanas, el gobierno puede responder. Eso está claro, puede responder porque si va a tener este fangote de plata puede responder. Ahora, el problema es la creación, es el ingreso genuino de dólares. Y ahí hay un problema. El gobierno ha corrido los vencimientos, el gobierno con la forma del fondo, ¿no? Corrió 48 meses los vencimientos de capital de deuda. Correcto. Sí. No es gratis, ¿no? No es gratis, sigue aumentando la deuda. El que dice que no entiende nada. Pero B, hay otros vencimientos. Están los 4.500 millones de vencimientos con los acreedores privados del mes de julio. Hay que pagar los intereses, corrió el capital, pero el vencimiento de intereses sigue estando. Y están las importaciones, ¿no? Y están las importaciones. Entonces, Sí. La creación de dólares genuinos de exportación, ¿alcanzan para financiar todo esto? Claramente no. La entrada, y bien ahí aparece el famoso tema de la entrada de inversiones extranjeras. ¿Hasta ahora qué pasó? Y medio del gobierno de Milei. Hubo un montón de especuladores internacionales, varios factores de poder, que aplaudían al gobierno de Milei, decían, voy a hacer el ajuste, bla, bla, bla. Pero inmediatamente cuando le decían, bueno, bárbaro, vos ponés plata, invertís, no, yo no, porque no tengo confianza. Seguimos en el mismo punto, ojo, seguimos en el mismo punto. O sea, estamos en esa transición donde, salvo que vengan capitales del exterior, la Argentina, así como está, no es financiable. Claro. Esto no tiene nada que ver ni con el déficit fiscal ni con nada, sino directamente en el sector externo de la economía. Por lo tanto, y eso no se modifica, que no da señales de modificarse, bueno, acá se ganó tiempo, se corrió tiempo para adelante, simplemente, con una probabilidad, digamos, siempre decimos, el gobierno estaba agarrado con 10 jugadores agarrados el travesaño para llegar sin que le volara todo por el aire antes de la selección. Bueno, sigue así, ahora de contragolpe y su gol. Digamos, ¿no? Está igual, pero está ganando 1-0. Claro. ¿No? O sea, tiene probabilidades serias de que no vuele todo por el aire antes de las elecciones, claramente. Ahora, que esto de acá signifique, como otra vez se repite y ya me aburre, y esto es la última vez, y ahora sí el crecimiento viene, y es un punto de partida para la economía argentina, yo la verdad eso no lo veo, ni cuadrado. Y después tenemos por supuesto el otro tema, que está empezando a aparecer cuando uno lee el staff report del fondo, que son, esto no es gratis, las exigencias del Fondo Monetario, ¿no? O sea, las de ajuste, el fondo vuelve con el tema de asistencias, reforma laboral, reforma jubilatoria, todo eso está en el staff report. Por lo tanto, bueno, son temas que están arriba de la mesa en cuanto a lo que significa el ajuste en general, ¿no? Claro. Y el mayor ajuste que es necesario, con todo acuerdo con el fondo. Y el fondo, por supuesto, si bien adelanta, este es un punto, adelanta mucha de la plata ahora, ojo, después hay que pagar los vencimientos, ¿no? Claro. Si vos te toda la plata ahora, o sea, esto termina dentro de 2 o 3 años o en una nueva renegociación, porque cuando tenés que empezar a pagar capital, lo tenés como pagar. Sí, José, hay otro dato económico del viernes, lo ato obviamente con la situación del acuerdo con el fondo, pero la inflación de marzo fue del 3,7%, el dato más alto desde agosto.
ahí ya los comerciantes, digamos, ya se veía venir esta situación y por eso aumentaron los precios, ¿o qué pasó? Sí, bueno, el dato de inflación de marzo, que se conoció el viernes, hubiera sido la gran noticia si no fuera porque más tarde apareció lo del sol. Es una barbaridad, 3,7. Es un número altísimo, superó todos los registros. Inclusive, viste que yo le había dicho el viernes, Sí. que yo calculaba entre 2,5 y 3. Sí. Fue 3,7. Es un número muy alto. ¿Qué está reflejando? Está reflejando que toda esa devaluación, esa apertura de la brecha entre el oficial y los paralelos de marzo, generó que un montón de gente, por las dudas, remarcara. O sea, hubo remarcaciones en marzo, que ojo, algunas también llegaron a abril, o sea, por eso abril ya, antes de esto, tiene marcadito más de un 1%, ya cargado más de un 1% de inflación, por eso decimos que tanto abril va a dar con 1, no va a ser así. Algunos llegan a decir que abril se va a dar hasta 5% de inflación. Vamos a ver cuál es el pass-through, así se llama, ¿no? El pase de evaluación a precio. Pero es decir, 3,7 fue un número muy, muy fuerte. Ya lleva, bueno, fíjate que te lleva más de un 8% de inflación en el primer trimestre. Es un montón, sobre todo cuando al mismo tiempo la Secretaría de Trabajo no está homologando paritarias más arriba del 1,5%. Claro. O sea, los trabajadores, además de todo lo que perdieron para atrás, están perdiendo, este año ya perdieron una barra. Los jubilados, fíjate que el aumento de los jubilados del último periodo para acá fue 3,7. Y 3,7 es la inflación de marzo. O sea, la inflación de marzo le comió todo el aumento a los jubilados de los meses anteriores, que venían estancados, ¿no? Con lo cual, sí, esto es un tema complejo, porque complejo, eso en definitiva es el objetivo del gobierno, de aplastar, seguir movilizando salarios y jubilaciones, ¿no? Claro. Lo que se le complica al gobierno es el relato de que paró la inflación. ¿Qué va a pasar, José, con las empresas y las ganancias que tenían que sacar del país? Bien, a partir del un poco de cepo. qué se levantó, claro, qué se levantó y qué no se levantó. Se levantó en cuanto a que vos por los individuos primero, por home banking, pueden comprar todos los dólares que quieran, automáticamente no le piden nada. Vamos a ver cómo lo arman los bancos, ¿no? Hoy siempre hay una cuestión técnica que a veces se tarda un par de días y que eso se equilibre que ver los home banking a partir de hoy. Por ventanilla no, por ventanilla $100 por mes. Eso sigue estando, ¿no? Sí. Después, ojo, compra con tarjeta de crédito, sigue teniendo todos los impuestos cargados. Por supuesto que ya mucha gente se había ayudado y estaba, cuando hacía una compra en el exterior o con tarjeta, después al momento de pagarla, no la pagaba en pesos, ponía el stop debit a la parte en dólares, y si tenía una cuentita en dólares, pagaba con los dólares, claro, ahorraba los impuestos. Es muy probable que ahí quedó planteada. Ahora va a ser más fácil todavía, va a ser fácil comprar dólares, por lo tanto, yo creo que en los próximos días probablemente el Banco Central va a hacer algo con esto, no se puede sostener así. Ahora vamos a las empresas. Desde el punto se libera mucho el tema de comprar net, comprar cualquier cosa de esas, ya no hay que, si compras bonos y los vendés al otro día, no tenés que hacer parking, tiempo de espera, Claro. se liberalizan muchas exportaciones, se liberaliza mucha importación. Con las ganancias de las empresas, las ganancias nuevas, sea periodo 2024-2025, pueden automáticamente enviarlas al exterior. Se liberalizó. Quedan las viejas, quedan algunas acumuladas, unas cuantas, y ahí el gobierno va a ofrecer un bono real que le va a permitir que compren un bono por esas ganancias, Claro. y en todo caso las saquen vía del bono, ¿no? O sea, jueguen con este bono en el mercado de cambios, Okay. ¿no? O sea, en definitiva. Voy a permitir real que se pone en dólares. Te las voy a permitir sacar cuando vence el bono, o si vos querés sacarlas antes del bono, ¿no? Que te dé la cotización del bono. Eso es lo que o sea, es una apertura del cepo, diríamos, no al 100%, pero en un porcentaje, sí, 75-80%. Bien. Señor José Castillo, gracias por explicarnos en realidad Sí. qué fue lo que se definió la semana pasada, porque obviamente hay muchas preguntas al respecto y seguramente con el correr de los días vamos a ver
cómo se reacciona ante esto y qué sucede también con el gobierno. Por lo tanto, en los próximos días te vamos a tener aquí, José, para hacer el análisis correspondiente. ¿Te parece? Bárbaro. Nos estamos viendo. Gracias, Chao, José. José. Buena semana. Pasó el señor José Castillo con su código económico, hablando, por supuesto, del levantamiento del cepo cambiario, de lo que anunció el gobierno, y desde ya a la espera Sí. de la apertura de los mercados a las 10 de la mañana.